Bienvenidos medianers a un nuevo episodio de Un día eres joven, el podcast en el que analizamos con humor, cultura y ciencia las estrategias para sobrellevar mejor los altibajos de la adultez. Soy Ana de la Hoz y como sabéis, en los mini episodios, porque este es un mini episodio, tocamos de una manera más ligera temas de la vida cotidiana del adulto que nos dan que pensar. Y hoy el tema que nos ha dado que pensar es la frustración. Porque me he topado con un contestador automático con el que he tenido una conversación en bucle durante 15 minutos hasta que me ha colgado y no he conseguido resolver la gestión que tenía entre manos. ¿Puede haber algo más desesperante que querer hablar con alguien y que te pongan una máquina infernal que te contesta lo mismo una y otra vez hasta que te cuelga? Te sientes en plena indefensión. ¿Qué mente retorcida es la que elabora este tipo de contestadores automáticos programados para que la persona que llama no consiga solucionar nada? Hola, soy Chloe Puello. Y Ana, esto que cuentas del contestador me recuerda a una prueba en la peli de las 12 pruebas de Asterix, en la que Asterix y Obelix, para demostrar que son dioses, tienen que conseguir que les den el formulario A38 en un edificio lleno de burócratas que les redirigen sistemáticamente a otros burócratas y no consiguen nada. Realmente está hecho para que no consigas ningún formulario. ¿Has visto la peli? No. Señorita, ¿es aquí donde se consigue la forma A39? No, habrá que informarse en la oficina del jefe de coordinación de los archivos si está abierta. Creo que está en el 5º piso, escalera Z, pasillo B. Creo que es de los años 70, pero yo la recuerdo como graciosísima. Y cada vez que pasa una cosa de estas, que te enfrentas, te topas con un muro burocrático, pienso en esa escena. Dejaré en las notas del podcast la referencia. El caso es que, efectivamente, la vida adulta está llena de frustraciones. A veces pequeñas como estas, o a veces muy grandes, como por ejemplo, tener siempre el mismo conflicto con la misma persona. Y estas frustraciones no siempre las llevamos tan bien. Así que hoy vamos a empezar hablando de cómo podemos sobrellevar mejor lo que nos frustra. Después os contaremos lo más medianer que hemos hecho esta semana, que esta semana son cosas totalmente opuestas. Hablaremos de los cumpleaños redondos y terminaremos, como siempre, con lo que estamos viendo o leyendo. ¿Quién no se ha sentido frustrado nunca? Bueno, pues como para poder manejar algo, primero hay que entenderlo, empecemos con una definición de lo que es la frustración para poder sobrellevarla mejor. La frustración es una respuesta emocional al incumplimiento de algo que queríamos que pasara. Es decir, yo quería llamar, que alguien me cogiera el teléfono y me contestara y me solucionara lo que yo tenía. Bien, tenía una expectativa que no se ha cumplido. Tenía un deseo y un anhelo de solucionar algo y no se ha realizado. Entonces te frustras. Entonces, se produce cuando no logramos alcanzar algo que queríamos, pero también puede producirse cuando nos dicen que no a algo, o cuando nos impiden alcanzar algún objetivo, o cuando rechazan nuestras ideas. Claro. Nos sentimos más frustrados cuanto más expectativas teníamos de que pasara algo. Carl Jung decía: la vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir. Lo que no ha sucedido, que querías que sucediera, Exacto. es lo que te enferma. Entonces en los niños lo vemos muy claramente porque es la rabieta. Entonces cuando somos mayores pues no nos podemos tirar al suelo y llorar, aunque nos gustaría, pero seguimos sintiendo esa frustración. El otro día escuchaba un podcast que me gusta mucho, es en francés, se llama Émoi, que se puede traducir como emociones, y había un psicólogo, Saverio Tomasella, que decía que es con 2 o 3 años que llega la fase del no, que es con esa edad que el niño aprende a existir de manera autónoma diciendo pues no, porque es una primera manera de separarse, de individualizarse, de enseñar que tengo mis propias necesidades, mi propio ritmo, mis propias sensibilidades, intereses, etc. Y diciendo que no, estoy pidiendo que se respete quién soy. Decía que si esa fase no la hemos pasado muy bien por la educación que nos han dado, porque nuestros padres o profesores eran muy autoritarios o no aceptaban muy bien nuestros noes, si hemos vivido con demasiada oposición, autoritarismo, cuando somos adultos puede ser insoportable para nosotros cuando alguien sigue diciéndonos que no, que se opone pues eso, a nuestras ideas. Él hablaba de que se opone a nuestra vitalidad, incluso nuestra inteligencia, nuestra voluntad de hacer las cosas y de hacerlas bien. Claro, bueno, en adultos, evidentemente, según esas vivencias que has tenido, según cómo manejes, por lo tanto, un resultado desfavorable, según la frecuencia con la que te ha ocurrido, porque no es lo mismo vivir en un estado permanente de frustración y de no a que sea algo que ocurre de vez en cuando. Y según el estrés que tengas, pues puede haber diferentes síntomas. Son los síntomas de la frustración que se pueden clasificar grosso modo en 4 tipos. Quiere decir que si tú padeces de esto que voy a decir, es que estás en un estado de frustración. Cuantos más tengas o más agudos sean, es que estás
peor, ¿no? Todos entendemos que en algún momento estamos frustrados. Si esta frustración es muy intensa, ya es un problema. Entonces, el primer punto sería tener un estado de desánimo, de tristeza, de melancolía, baja autoestima, depresión, ¿no? No consigo nada, estoy mal. El segundo sería que estás muy irritado, tienes mucha tensión corporal, mucho estrés, cosas que antes no te molestaban, ahora te hacen saltar enseguida. Puedes ir de la rabia a ataques de ira, incluso agredir a alguien, ¿no? O sea, estás insoportable. Yo estoy en el 2. 3. Puedes tener pensamientos circulares, ¿no? De carácter negativo que te roban la energía, incluso que te quitan el sueño. Es el rumiar constante, es estar... Chloe, ¿para ti? ¿Te lo quedas? Te lo quedas. La ruminación. Y luego está el deseo de escapismo y de anestesia, que se quiere evadir y que muchas veces pues esto deriva en adicciones, pues ya sabemos. Así que si te reconoces en 2 o más de estas características, estás mal. Entonces, la frustración se ha apoderado de ti y tienes que ponerle remedio, ¿vale? Yo he de decir que las pequeñas frustraciones de lo cotidiano no me frustran, aunque tenga estrés. Tengo una tolerancia infinita a este tipo, al contestador automático es mi amigo, ¿sabes? Qué suerte, qué suerte. Eso no me importa. Creo que di un cambio un día que perdí por 3ª vez seguida un avión. Yo he perdido como 50 vuelos, ¿vale? De avión en mi vida. Cuando era rica, obviamente, porque ahora que soy lo pobre, podías permitir, ¿no? Me lo podía permitir. Y las primeras veces me enfadaba muchísimo, muchísimo, hasta que un día dije, mira, es que no merece la pena frustrarse, ¿no? con esto y enfadarse y tener ataques de ira y decir, pero ¿cómo soy tan idiota? Ya. Y pasé a, mira, me va a dar igual, me va a hacer gracia incluso, ¿sabes? Hasta me voy a reír, ¿no? Hasta me voy a reír. Y muy bien, porque me permitió tomar una distancia y gestionarlo de manera mucho mejor. Lo que no manejo tan bien, lo que sí que me da problemas y sí que he sentido que derivaba en estos síntomas que decías, sobre todo de baja autoestima o de tristeza incluso, es los conflictos interpersonales con gente, siempre la misma gente, siempre el mismo conflicto durante años y años y años. Sí, que no se resuelve. Que no se resuelven y eso es muy, muy frustrante, lo llevo peor. Al final lo que estamos hablando es una tolerancia a la frustración, ¿no? Muchas veces pensamos que como adultos de bien que somos, seres sabios y maduros, deberíamos pues no sentir esta frustración y que... Pero ¿qué pasa? Que es que esto es imposible, porque está ahí. De hecho, pensar que no podemos estar frustrados nos añade una capa más de estrés. Y no es eso lo que necesitamos, ya tenemos bastantes capas. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprender a tolerarla mejor. Entonces, el cuides. ¿Y cómo se hace esto, doctora de la Hoz? Pues no tengo la respuesta. Bueno, claro que sí, la respuesta la decimos en todos los episodios. ¡Id a terapia! Ah, bueno, sí. Si estáis si habéis hecho 4 de 4, tenéis que ir a terapia, sí. Y cuando ya estás bien, esfuérzate. No. En mi caso, yo creo que ayuda mucho a identificar que estamos frustrados. ¿Cuál es la emoción que nos hace sentir y qué sensación nos provoca esta frustración? Por eso es importante la definición que has dado al principio, que la frustración es una respuesta emocional al incumplimiento de algo que queríamos que pasara. Bueno, hablamos de las expectativas otra vez. Obviamente, expectativas muy altas, más probabilidades de que no te salgan las cosas. Claro. Entonces, por ejemplo, si estás triste, quizás, no siempre es porque estás frustrado, pero es pensar, vale, estoy triste, ¿por qué estoy triste? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he pensado? ¿Qué es lo que he sentido? ¿Qué es, no? Y eso te permite tener cierta distancia. En el podcast que te comentaba, Francés, decían que es útil aplicar el método TIPI de regulación emocional, que consiste en seguir el camino sensorial de la emoción. Para esto hay que tener un poquito de tiempo. Es un poquito mindfulness, ¿no? Bueno, no lo sé. Yo es que el mindfulness me da alergia. Pero igual es esto. Bueno, es como sentir lo que está pasando. Claro, has tenido un episodio así que te sientes eso, frustrado, ¿no? Entonces, en el momento quizás no te dé tiempo, pero luego cuando vuelves a casa te sientas, cierras los ojos y piensas, ¿cómo me siento? Y piensas, me duele la cabeza, tengo la boca seca, tengo la garganta con un nudo, tengo el diafragma que está cerrado, así, no siento nada más. Eso es un poco mindfulness, ¿eh? Tengo las manos así. Sí, pues mira, descubriendo el mindfulness. No, bueno, no exactamente, pero tiene un algo de percepción, algo ¿no? De estar en el momento. Exacto, y de concentrarte en qué es lo que estás sintiendo. Claro. Entonces, la idea es que haces esto y ves cómo te sientes. Si todavía tienes emoción, lo vuelves a hacer 2, 3 veces y normalmente al cabo de 3 veces ya no sientes nada, ya esa emoción ya no la sientes tan fuerte y eso te permite tener distancia para poder analizar lo que ha pasado y poder, pues la próxima vez,
vez Sí, mejorar. básicamente dejas que pase un poco el tiempo, que en general se te baja un poco la rabia hasta que ya puedes pensar, ¿no? Es como cuando los niños están ahí peleando y quieres matarlos y dices, bueno, voy a respirar y me voy a ir a otra habitación un ratito hasta que se me pase. Eso es. Pues mira, he leído que hasta la frustración puede tener ventajas. ¿Qué ¿Ah? te parece? Hay un artículo súper interesante del New York Times que traducido sería: ¿frustrado en el trabajo? Puede llevarte a tu próximo gran descubrimiento. Y habla de la historia de Pixar y cómo hicieron la peli de Los Increíbles, cogiendo a un grupo de animadores frustrados, precisamente. Entonces resulta que en el año 2000 Pixar estaba en lo alto de la cumbre, acaba de sacar Toy Story 2, que ha sido la peli animada más taquillera en el 99, o sea, de nuestra quinta, y resulta que los fundadores del estudio, Steve Jobs y Ed Catmull, por cierto que Steve Jobs yo no sabía que había sido el fundador de Pixar, que fue cuando lo despidieron de Apple, y contrataron a Brad Bird, que era un director externo, para ver si movían un poquito shake las cosas, ¿no? Y entonces picheó su idea para una nueva peli y le dijeron, mira, esto no va a funcionar, vas a tardar 10 años en hacerlo y nos va a costar 500 millones. O sea, olvídate. Pero él, insistente, dijo, bueno, y buscó a un grupo de animadores de Pixar que estaban ahí muy frustrados porque no les hacían caso, porque no conseguían hacer lo que querían y tal. También tengamos en cuenta que es un grupo de gente creadores, ¿no? Creativos. Entonces, bueno... Y resulta que Los Increíbles ganó 2 Oscars, costó menos de 100 millones en hacerse y recaudó más de 631 millones de dólares. O sea, fue un súper récord para Pixar. El artículo lo que dice es que generalmente evitamos trabajar con gente que está frustrada porque sentimos que son un poco como los Dementor, ¿no? Que te van a sacar la energía. Y sin embargo, hay gente que está frustrada que lo que quiere es cambiar, que están desmotivados, pero lo que quieren es encontrar eso que están, ¿no? Ese... Mejorar las cosas. Claro, porque el problema es que están frustrados porque sus expectativas y sus ganas de hacer cosas les dicen que no y que no repetidas veces y entonces están ahí como enfadados, pero que se puede canalizar buscando algo creativo, ¿no? Inventándote algo nuevo, porque estás rechazando el statu quo y estás cuestionando cómo se han hecho las cosas y quieres cambiarlas. Si esa gente es comprometida, que yo creo que ahí está el kit de la cuestión, si tú encuentras trabajadores que están comprometidos y que tienen ganas, ahí es donde tienes un grupo de gente que está dispuesta a romper barreras, ¿no? Y a ser más creativo y a ser más inventivo. Y bueno, pues la gracia es que este director fue capaz de sacar petróleo de esa gente que estaba quizá relegada en una esquina porque no estaban contentos y sacar lo mejor de ellos. Yo sí que destacaría aquí el commitment, el cuánto están de comprometida la gente en el trabajo. Bueno, y que la empresa también era una empresa, o Bird, Sí. era un tío que al final le da soporte a esta gente, ¿no? Exacto, sí. Y ahí creo que se diferencian las empresas que son medianas, ¿no? De las Sí. buenas empresas. Es interesante cómo canaliza Bird la frustración para hacer algo transformativo. Es una muy buena manera de salir del estancamiento. Y haremos próximamente un episodio sobre cómo salir del estancamiento a los 30, 40 y 50. Así que si tenéis trucos, ideas, historias que nos queráis contar sobre cómo habéis salido de un momento, un periodo de estancamiento, mandándonos un email a undiaeresjoven.podcast@gmail.com o un mensaje directo por Instagram a undiaeresjoven.podcast. O si no queréis escribir porque sois vagos, no, nos podéis mandar un audio de voz también, que ya sabéis, le dais a mandar un mensaje en Instagram, Sí. al micrófono, y ahí nos contáis. Pasamos a la sección de lo más medianer que hemos hecho esta semana. Ana, ¿qué es lo más medianer que has hecho esta semana? Bueno. Yo he hecho algo súper medianer. Ajá. He salido de marcha a una fiesta Remember, Sí. de esta de música de los 90, en el Bernabéu, que por cierto tiene muchísimo éxito porque las hacen constantemente, vamos. Pero ¿En qué ¿de consiste? qué hora a qué hora? Bueno, es horario de tarde porque obviamente los cuarentones y cincuentones ya no aguantamos salir hasta muy tarde porque si no al día siguiente morimos, ¿no? Entonces el plan es, te vas a comer con los amigos, ya empiezas ahí el calentamiento, luego te tomas algo y luego ya llegas a la fiesta, que en este caso pues era en el Bernabéu y era de día completamente. Es un poco raro, ¿no? Lo de salir así de Qué fiesta gracioso, sí. de día. Pero estuvo bien, es gracioso y es que somos los mismos que salíamos Claro. en los 90 y muchos 2000. Así que... ¿Te encontraste con gente? Sí, me encontré con gente del cole, me encontré con amigos y pues es que estamos De los la mismos. carrera, claro. Y éramos 8.000 personas, o sea, imagínate, pero claro, hay gente que conoces porque somos los mismos. Así que estuvo bien, menos mal que me acosté a las 11:30. Moribunda, Bueno, planazo. moribunda, pero al día siguiente era persona, entonces está bien, Claro. está bien. Lo que pasa es que tienes que colocar a los niños muchas horas, pero bueno, de vez en cuando. Yo, lo más medianer que he hecho esta semana es lo opuesto totalmente.
que ha sido decir que no a cualquier plan porque necesitaba descansar. Porque vengo de un mes y medio intensísimo de planes, de mucho trabajo, mucha movida en el trabajo, porque estamos con un cambio muy grande, muchas actividades, una boda familiar, recibir a gente en casa. Y ha sido un placer decir, mira, no, ¿queréis cenar? No, no queremos hacer nada. Quiero avanzar en el podcast. Muy bien, muy bien. Oye, has hecho muy bien, ¿eh? Me ha encantado. Entonces me ha parecido muy medianera alegrarme por la ausencia de planes. No cancelarlos, ¿eh? No, que eso no se hace. Eso no se hace. Ya eso está fatal. Eso es horrible. Pero, bueno, tampoco es horrible, tampoco. No. Pero está feo. Estas son las dos caras de la moneda. Claro. Está bien. Es igual de mediar en una cosa que la... Es empate. ¿Empate? Sí. Hoy es empate. Hoy es empate, sí. Bueno, cambiamos de sección y vamos a la noticia de la semana. Me voy a dar una palmadita irónica en la espalda porque en el episodio anterior digo que no veo realities. Mentira, y el cotilleo cochina. A expensas no me gusta. Y hoy os iba a traer la siguiente noticia. La gemela siamesa Abby Hensel se casa con un veterano del ejército estadounidense. Anda, ¿tú sabes de dónde viene la palabra siamés? No. Pues mira, los siameses, pues como ya sabéis, son gemelos que comparten parte del cuerpo, pues porque no se han separado del todo antes de nacer. Bien, pues el término siamés viene de los gemelos Chang y Eng, que nacieron en 1811 en lo que era por entonces Siam, que es ahora Tailandia. Y entonces, bueno, pues un americano que no sé si pasaba por ahí o no, pues los compró, se los llevó a Estados Unidos y, pues bueno, los exhibía en las ferias, tipo pues lo de la mujer barbuda y todo esto, ¿no? Y estos que eran muy inteligentes se dieron cuenta cuando se independizaron con 21 que si seguían haciendo tours y se seguían exhibiendo iban a ganar mucho dinero. Y así fue. De hecho, se compraron un terreno, se casaron, cada uno tuvo su mujer, tuvieron 21 hijos y os dejaré un artículo que cuenta su historia que es bastante interesante. Pero como no vamos a hablar de esto, Chloe, ¿cuál es la noticia de la semana? Pues mira, la noticia de la semana es un artículo de The Atlantic que habla sobre los cumpleaños hito, los cumpleaños redondos, y dice que tiene un impacto real, que no solo es un número. Por ejemplo, en 6 estudios de 2014 vieron que hay ciertos cumpleaños que incitan a la reflexión interna y a la búsqueda de sentido. Son los cumpleaños que terminan en 9, 29, 39, 49. Al parecer, tiendes a hacer muchos más cambios drásticos en tu vida que otros cumpleaños. Puede ser cosas positivas, como ponerse a hacer ejercicio como un loco, es la vigorexia, ¿no? Sí, no sé si es positivo, pero bueno. Sí, y los Ironmans y las maratones. Sí, no es positivo, no es positivo, ¿no? Pero también cosas negativas. Por ejemplo, la gente con un cumpleaños en 9 tiene tendencia a tener más affairs. Cuidado si tenéis una pareja terminada en 9. Atenti. A los médicos también les impacta esto de los cumples redondos. Cuando acabas de cambiar de década, si eres un paciente nuevo, te mandan a hacer muchos más análisis y pruebas que justo antes de cambiar de década. ¿Qué te ponen? Viejo. Más exacto. 40. Y les afecta incluso en su propio rendimiento. En un estudio de 2020, donde estudian casi 1 millón de cirugías, vieron que la probabilidad de que un paciente se muera en los 30 días posteriores a una cirugía es 33% más si el cirujano te opera el día de su cumpleaños. O sea, moraleja. Si eres cirujano, no operes el día de tu cumpleaños, claro. Y si eres paciente, mira la fecha de nacimiento, le preguntas. No vayas. ¿Qué me pasa, doctor, cuando cumpleaños? Dicen que sobre todo el peor día es el día de sus 60 cumpleaños. Que eso hay que evitarlo especialmente. El estudio es muy gracioso, bueno, es terrible, pero es muy gracioso porque concluye. Quizás esto se puede explicar porque los acontecimientos de la vida de los cirujanos influyen en su rendimiento. Y es como... claro, son personas, sí, efectivamente. No me digas. Bueno, pues el artículo sigue y dice que la clave para tener un buen cumpleaños es usar el efecto psicológico del fresh start. Empezar de cero. Que hay un montón de investigación que demuestra que los días que tienen un especial significado o que tú les das un significado especial, es mucho más fácil empezar un objetivo o un proyecto, ¿no? Es como que esa fecha es un catalista para, catalizador, no sé cómo se dice. Sí, que te da como mucha energía, como un empujón. Exacto. Pero lo que más me ha gustado del artículo es la idea final, donde dice que deberíamos aprovechar estos cumples de cambio de década como una oportunidad para escribir una nueva historia. Suena un poco New Age y todas estas cosas, pero bueno. El autor observa que si miras los libros, las novelas, ficciones, normalmente empiezan a la mitad de la historia del personaje. Y es verdad. Por ejemplo, si coges Los días perfectos de Jacobo Vergareche, que hemos hablado de este libro, la acción empieza
a la mitad de la historia del personaje. Él ya ha tenido su vida, lleva casado 17 años, es un periodista que le va bien, un corresponsal, le mandan fuera, bueno, y empieza pues cuando tiene un affair. El momento affair. Es el momento affair. Pero si coges cualquier libro, incluso Retrato de casada, que hablábamos el otro día de él, empieza, la vida de la protagonista es muy corta y empieza cuando ya ha vivido muchas cosas, ¿no? Entonces, es como que en la mitad, en las ficciones, la historia real empieza a la mitad. Y me ha gustado mucho esa idea porque es como a la mitad es cuando empieza la historia. Es cuando empieza lo bueno. Sí. Sí. Bueno, mira, Carl Jung decía que la vida realmente empieza a los 40. Hasta entonces solo estás investigando. Qué buena frase, qué buena frase. Bueno, terminamos con las recomendaciones de esta semana. Ana, ¿qué nos recomiendas? Yo tengo que recomendar, por supuesto, la serie de Caballero en Moscú, ¿vale? Os recuerdo que en el episodio 39 hicimos una especie de club de lectura sin spoilers, que es muy bueno y os lo recomendamos, aunque no hayáis leído el libro. Sí, porque uno cuanto más sabe sobre algo, más disfruta las cosas. Así que escuchaos el episodio. Yo me he visto la serie Botkin, que va de 3 podcasters. Bueno, realmente es un podcaster, su researcher y una periodista de investigación que la han obligado a que vaya a ayudar al podcaster y no quiere, pero bueno, no os digo por qué. Para simplificar, va de un grupo de podcasters que se propone investigar la misteriosa desaparición de 3 desconocidos en un idílico pueblo irlandés hace 20 años. Pero claro, cuando empiezan a investigar ven que la historia es mucho más grande y mucho más tremenda de lo que ellos pensaban. Está en Netflix. He de decir que los 2 primeros capítulos me han encantado y que después es muy desigual. No sé si la recomendaría, porque es muy desigual. Es que es muy difícil hacer una gran serie. Sí, desde luego. Cuando son muy largas y son muy buenas, al final a veces... Sí, decaen, ¿verdad? Decaen. A mí últimamente las miniseries me gustan, pero claro, las series épicas, las buenísimas, como Juego de Tronos, o por ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Pero es que Juego de Tronos termina, la última temporada es un poco decepcionante. Bueno, pero es que son 8 temporadas. Sí. O sea, y a lo mejor 7,5 son súper buenas. Pero bueno, yo series que me han rechiflado como Outlander, por ejemplo, pues es verdad que la última pues no me la he visto, pero ya te cansa. Downton Abbey, todo esto, sí, ya te cansa. Hemos estado preparando el episodio de La Edad Dorada, que está en HBO, y os la recomendamos, ¿eh? Tiene 2 temporadas. Ya os lo recomendamos en su día. Está pero muy bien. Es verdad que es una serie que dices, mira, que como que no te da pereza, ¿no? Que no es desigual, que los capítulos funcionan bien. Sí, está muy bien. Uh-huh. Pues hasta aquí hemos llegado con nuestro mini episodio de hoy. Si os ha gustado, por favor, recomendad el podcast a vuestros padres, madres, primos, cuñados y vecinos, porque ya lo habéis recomendado a todos vuestros amigos, así que lo que os quede. Puntuad el episodio, dejadnos comentarios, escribidnos que nos encanta y, por favor, rezagados, apuntaos a la newsletter o jamás saldrá. El próximo episodio dentro de 15 días y hasta entonces, un abrazo, Medianers. Hasta luego. ¿Sabes? Hoy he tenido una inspección de sanidad. ¿Ah? ¿Y te han visto algo? No, aunque esto son como las inspecciones de Hacienda, que siempre sale algo. No, tengo que decir que me ha tocado un inspector maravillosísimo de la muerte. ¿En serio? Sí, que me llamó el viernes. Oiga, le voy a hacer una inspección el lunes. Y yo, ¡ay, gracias por avisarme! Hay gente maja. Esto me da esperanza en la sociedad y en la gente, ¿sabes? Sí, porque no son muy amables normalmente, ¿eh? No. Es increíble la de cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando tiene un pequeño emprendimiento. No te puedo contar. No te puedo contar. O sea, la de papeles. Y luego hay unos cuchitriles por ahí que yo no entiendo. Yo no comprendo. ¿Sabes que también deberíamos hacer un episodio sobre Hacienda? Bueno, el próximo. Yo tengo para contar ahí... Yo también. Esos son peores que los de sanidad. Los de sanidad son necesarios, ¿eh? Bien por los inspectores de sanidad. Y Hacienda también es necesaria. Sí, también. Pero sanidad más. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.